¿Y qué de nuestro tiempo, siglo XXI? Pero aunque no haya actividad de posesión demoníaca involuntaria y Satanás haya sido atado, Apocalipsis 21 al 3, no significa que éste no viva en acción. Su campo de acción está limitado. Acuérdese que está atado con una cadena, pero significa que tiene un radio de acción. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, escribió Santiago. Se sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, escribió el apóstol Pedro. Si caemos en su radio de acción, caemos en sus garras. Hoy día, la posesión demoníaca es voluntaria, no es involuntaria como en aquel tiempo. Los demonios actuarán y poseerán al ser humano si éste se lo permite, si le abre las puertas al diablo, si cae en su radio de acción. Más adelante hablaré un poquito más de esto. El diablo y sus demonios siguen torturando hoy día y matando físicamente, contrario a lo que hacían en el tiempo limitado de Apocalipsis 9, pero también lo hacen espiritualmente, matan espiritualmente. Hablemos un momento acerca del exorcismo en la actualidad. Esto es lo que se dice de los exorcismos en la actualidad. Exorcistas de todo el mundo reportan un aumento alarmante en la actividad demoníaca. El exorcismo es un rito religioso o espiritual cuyo propósito es expulsar a una entidad maligna o demoníaca que se cree que ha tomado posesión del cuerpo o espíritu de una persona, lugar u objeto. Echar fuera demonios y el exorcismo son dos cosas diferentes, con propósitos diferentes, con resultados diferentes, aunque parecieran ser lo mismo. El echar fuera demonios tenía el propósito dado por el mismo Señor Jesús de confirmar la palabra de Dios mientras ésta iba siendo predicada. Marcos 16, 17 y 20. Este iba a tener un tiempo limitado, como ya hemos estudiado. El exorcismo, como lo vamos a estudiar, no tiene el mismo propósito. Y los resultados tampoco son lo mismo. Diferentes perspectivas sobre el exorcismo. En el judaísmo actual, ya estudiamos al principio del estudio, en el judaísmo en los tiempos de Salomón hasta el siglo II. Ahora estudiamos en el judaísmo actual. La perspectiva actual del exorcismo en el judaísmo es diversa. Mientras que algunas comunidades y personas mantienen las creencias y prácticas tradicionales, otras adoptan una visión más racionalista y consideran la posesión demoníaca como un problema psicológico o una metáfora de luchas internas. Es importante señalar que el exorcismo no es una práctica común en el judaísmo moderno y no existe un procedimiento estandarizado para llevarlo a cabo. Algunos judíos modernos, practicantes del exorcismo, utilizan los siguientes salmos como ritual de sanación: Salmo 91, 23, 121 y el 18. No utilicé la palabra conjuro, pues este es definido como una fórmula mágica que se recita o escribe para invocar una fuerza sobrenatural y lograr un objetivo específico. A menudo los conjuros se asocian con rituales y creencias en poderes ocultos. En la cristiandad, definiéndola como la gran cantidad de denominaciones que surgieron de la división de la Iglesia del Señor. La perspectiva actual en la cristiandad es diversa y varía entre las diferentes denominaciones y corrientes teológicas. A continuación, se presentan algunas de las perspectivas más comunes. En la Iglesia Católica reconoce la existencia de la posesión demoníaca y tiene un ritual formal para el exorcismo, contenido en el Rituale Romanum. Práctica. Los exorcismos son realizados por sacerdotes especialmente designados y autorizados por el obispo. Se requiere un discernimiento cuidadoso para distinguir entre una posible posesión demoníaca y problemas de salud mental o emocional. Énfasis: se enfatiza la importancia de la oración, los sacramentos y la fe en la lucha contra el mal. Iglesias protestantes. Diversidad de creencias. Algunas denominaciones protestantes, especialmente las pentecostales y carismáticas, creen en la posesión demoníaca y practican el exorcismo. Otras denominaciones tienen una visión más simbólica o metafórica del mal. Énfasis en la autoridad de Cristo. Se destaca la autoridad de Cristo sobre los demonios y la capacidad de los creyentes para resistir al mal a través de la fe y la oración.
Enfoque en la liberación. Algunas iglesias se centran en la liberación de influencias demoníacas a través de la oración, el arrepentimiento y la confesión de pecados. Al igual que en el judaísmo, la iglesia protestante no utiliza conjuro en el sentido tradicional, pero sí practican oraciones de liberación y rituales específicos en el contexto del exorcismo, basándose en principios bíblicos y buscando la ayuda y la guía de Dios. Ambas partes de la cristiandad católica y protestante utilizan entre sus rituales el nombre de Cristo. En tiempos apostólicos, los hijos de Seba, Hechos 19, 13 al 16, usaron el nombre o la autoridad de Jesús o la autoridad de Cristo como conjuro y no les resultó. Ahora, en el islamismo, la perspectiva actual del exorcismo en el Islam, conocido como ruqya, es un tema complejo y diverso. Si bien el Corán y las tradiciones proféticas Sunnat mencionan la existencia de espíritus malignos, le llaman jinn, y la posibilidad de buscar refugio en Alá contra su daño, no existe un ritual de exorcismo estandarizado como en otras religiones. Algunos musulmanes creen que los jinn, es decir, los espíritus malignos, pueden poseer a una persona causando enfermedades físicas o mentales, problemas emocionales o dificultades en la vida. La Roquia es la recopilación de textos de los grandes sabios de la Sunnah, sus condiciones y la manera de efectuar el exorcismo legislado según el Islam. Roquia es un conjunto de prácticas que se realizan para buscar la curación y protección de Alá contra el daño de los jinn, espíritus malignos. Estas prácticas pueden incluir la recitación de versículos del Corán, oraciones y súplicas a Alá. La roquia es en la práctica lo que en el judaísmo y en la cristiandad le llaman exorcismo. Tipo de roquia. Existen diferentes tipos de roquia. Algunas son consideradas legítimas y basadas en el Corán y la Sunnat, mientras que otras pueden involucrar prácticas no islámicas o supersticiosas. Profesionales de la roquia. Algunas personas se especializan en la práctica de la roquia y son conocidas como raqui. Estos individuos suelen tener conocimientos sobre el Corán y la Sunnat y pueden utilizar diferentes métodos para ayudar a las personas que sufren de posesión o aflicción por parte de los jinn, espíritus malignos. Estos profesionales de la roquia son el equivalente al sacerdote católico o el pastor evangélico expertos en exorcismos. La perspectiva en otras creencias consideradas religiones por muchos estudiosos y practicantes. Tenemos el espiritismo, basado en las enseñanzas de Allan Kardec, tienen una doctrina clara sobre la existencia de espíritus, la reencarnación y la comunicación con el más allá. Tiene rituales como las sesiones mediúmicas y una comunidad de practicantes. En el espiritismo, la perspectiva sobre el exorcismo es diferente a la de otras religiones. El espiritismo no cree en la posesión demoníaca en el sentido tradicional, sino en la influencia de espíritus desencarnados, tanto buenos como malos. En el espiritismo se habla de obsesión espiritual, cuando un espíritu desencarnado, generalmente perturbado o con malas intenciones, ejerce una influencia negativa sobre una persona. Esta influencia puede manifestarse de diferentes formas como problemas de salud, dificultades emocionales, pensamientos negativos o comportamientos extraños. La obsesión es la acción persistente que un espíritu malo ejerce sobre un individuo. Presenta caracteres muy diversos desde la simple influencia moral sin perceptibles señales exteriores hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales. Ese es el Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 28, ítem 81, obsesión. ¿Cómo se aborda la obsesión espiritual en el espiritismo? El espiritismo no practica el exorcismo como tal, sino que busca ayudar a la persona a liberarse de la influencia del espíritu obsesor a través de un proceso de desobsesión. Este proceso se basa en diálogo con el espíritu. Se busca establecer una comunicación con el espíritu obsesor para comprender sus motivaciones y ayudarle a encontrar la luz y el camino del bien. Oración y pases. Se realizan oraciones y se aplican pases, imposición de manos para fortalecer la energía de la persona y ayudar a alejar el espíritu obsesor. Orientación y educación. Se brinda orientación y educación tanto a la persona afectada como al espíritu obsesor, explicándole las leyes espirituales y la importancia del bien.
Tratamiento médico y psicológico. En muchos casos se recomienda buscar también ayuda médica y psicológica para abordar posibles problemas de salud mental o emocional que puedan estar relacionados con la obsesión espiritual. La santería, con raíces en las tradiciones africanas y cubanas, tienen un panteón de deidades, se llaman orishas, y una cosmología compleja. Sus rituales, como las iniciaciones y las ofrendas, son fundamentales. Tiene una comunidad de creyentes y sacerdotes, babalaos y santeras que lideran la práctica religiosa. Aunque no tienen un libro sagrado único, las tradiciones orales y los oráculos de Ifa cumplen un papel similar. En la santería, la perspectiva sobre el exorcismo es diferente a la de otras religiones. La santería no cree en la posesión demoníaca en el sentido tradicional, sino en la influencia de espíritus desencarnados tanto de ancestros como de otras entidades. En la santería se habla de posesión espiritual, cuando un espíritu desencarnado, ya sea un ancestro o una entidad, toma posesión del cuerpo de una persona. Esta posesión puede ser temporal y tener un propósito específico, como comunicar un mensaje, ofrecer guía o realizar una curación. La santería no practica el exorcismo como tal, sino que busca establecer una comunicación y un equilibrio con los espíritus. El proceso para abordar la posesión espiritual puede incluir identificación del espíritu. Se utiliza la adivinación a través de los oráculos de Ifa o de otras herramientas para identificar el espíritu que está influyendo en la persona. Comunicación con el espíritu. Se busca establecer una comunicación con el espíritu a través de un medium o a través de la persona poseída, si ésta tiene la capacidad. Ofrendas y rituales. Se realizan ofrendas y rituales para honrar al espíritu y pedir su ayuda o su guía. Limpieza espiritual. Se puede realizar limpieza espirituales con hierba, baño y otro elemento para alejar energías negativas o espíritus no deseados. Y como estas, muchas otras creencias, como el chamanismo y diversas religiones africanas y religiones de diferentes índoles, practican de una u otra forma el exorcismo o como quiera que lo llamen.